Esa es Dios nunca muere en interpretación de la banda Mije de Oaxaca. Se oye bonito, ¿no? Y cantan ellos también. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, doquiera que estén. Desde la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros en uno más de nuestros intentos por comunicarnos con ustedes. ¿Hay alguien ahí? Saludos. El día de hoy vamos a hablar de la sección Historias extraordinarias pero ciertas, una que se titula El niño perdido. Comenzamos. Desde la Ciudad de México. El niño perdido. Mi hermano mayor era adolescente. Un sábado, como cualquier sábado, le pide permiso a mis padres para ir a Chapultepec con unos amigos. Hasta entonces nunca lo habían dejado salir solo, pero los convenció que lo dejaran, pues argumentaba que a sus amigos ya les habían dado el permiso debido. Así que después de recibir una serie de recomendaciones y de haber repetido quién sabe cuántas veces la ruta de ida, la ruta de vuelta, de su nombre completo y su domicilio de memoria, le dieron 1000 bendiciones, le colgaron al cuello un escapulario de la Virgen del Carmen y lo dejaron ir por ahí de las 10 de la mañana. Le dieron dinero para el transporte y una torta por si le daba hambre. Mis padres compungidos prendieron una veladora y lo encomendaron a cuantos santos se les ocurrió. Se estableció que aquel chamaco debía regresar alrededor de las 4 de la tarde sin excusa y ni pretexto, y es que si quería volver a salir con sus amigos. Transcurrió el día y mi padre, que trabajaba mediodía los sábados, regresó a casa para comer, pues era el día en que la familia comía reunida. Dan las 4 de la tarde y el muchacho no aparecía. En aquella época, casi ninguna familia de nuestra condición contaba con servicio telefónico. Los celulares ni existían como proyecto. El caso es que van pasando las horas y el primogénito ni sus luces. Si necesitabas buscar a alguien o mandabas un recadero o de plano ibas a buscar a la persona. Para colmo no se habían tomado la precaución de contar con los nombres de los amigos y de sus domicilios menos. Entre el enojo y la preocupación, el muchachito no aparecía. Así que como a las 7 de la noche, mi madre le dice a mi padre, ve a buscarlo, a ver dónde lo encuentras. Mi padre, sin atinar por dónde empezar, lo primero que se le ocurre es ir a la demarcación del Ministerio Público número 1, pensando que habiendo patrullas con radio, comunicación y un montón de policías, existía la posibilidad de que lo ayudasen a buscarlo. Lo único que logró fue que tomaran nota. Y le sugirieron que acudiera a la agencia del Ministerio Público cercano a la zona donde presumiblemente el muchacho había desaparecido. Así comenzó una suerte de viacrucis. Llegó a la agencia correspondiente y el mismo resultado que en la anterior, tomaron nota y le sugirieron que fuese a los hospitales de urgencias. En aquella época había el hospital de la Cruz Roja y los hospitales de la Cruz Verde, que pertenecían al gobierno de la ciudad. Así que en su peregrinar el pobre hombre iba de hospital en hospital buscando a mi hermanito desaparecido. Cada que llegaba a un hospital era un verdadero sufrimiento. Y si ahí no lo encontraba, le sugerían fuese a otro
hasta que recorrió todos y cada uno. En el último hospital recibe una sugerencia que le cae como balde de agua fría. ¿Y ya fue al servicio médico forense? Tal vez ahí tengan algo. Y ahí va mi padre, a la colonia Doctores, sede del forense. Ya corrían para entonces las 10 de la noche, angustiosas horas de andar buscando al pérfido chamaco. Llegó al lugar y con todo el dolor de un padre afligido, pregunta si sabían algo. ¿Cómo es el muchacho?, le preguntan. Y ahí está mi pobre padre, que para esa hora ya sentía un agotamiento terrible, pues entre no haber comido, haber trabajado medio día y recorrido la ciudad, se pone a describir físicamente cómo era mi hermano. Pues sí, tenemos un jovencito con esa descripción. Murió por una bala perdida. Pase a reconocer el cuerpo. Mi padre sintió que se le venía el mundo encima y pensó, ¿y ahora? ¿Cómo le digo a Emma que nuestro hijo está muerto? ¿Cómo se lo digo? El camino desde las oficinas hasta el anfiteatro se hizo eterno. Por el larguísimo pasillo, hacia donde tenía que llegar a identificar el cadáver de mi hermano, fue una tortura y no dejaba de pensar, ¿qué le voy a decir a Emma? ¿Cómo se lo digo? Por fin llegó a una pesada mesa de granito y ahí estaba el cuerpo, cubierto con una sábana y una etiqueta donde se leía, desconocido. Una vez que reconozca a su hijo, necesitamos sus datos para cerrar el acta correspondiente y entregarle el cuerpo, le dijeron. Mi padre, al borde del colapso y el llanto, seguía pensando, ¿cómo le voy a decir a Emma? Por fin le retiran el cadáver, al cadáver el lienzo mortuorio aquel. Mi padre cerró los ojos pensando que aquello era una verdadera pesadilla. Con un nudo en la garganta, un pensamiento invadía su mente. ¿Cómo le voy a decir a Emma? Le pareció eterno tener que abrir los ojos. Con una desagradable sorpresa, decide mirar aquel cadáver. Y el alma le vuelve al cuerpo. Aquel jovencito no era mi hermano y tenía un impacto de bala en el pecho. Lo miró varias veces hasta que le dijeron, pase a dar los datos de su hijo y podrá entregarle el cuerpo. Disculpe, pero no es mi hijo. ¿Seguro? Le espetan. Seguro no es. Lo dice con un ánimo que antes no había sentido. Le dio gusto y al mismo tiempo le dio tristeza. Pobre muchacho, seguirá como desconocido. Pensó con pena y decide retirarse del tenebroso lugar donde se respiraba muerte y tragedia. El servicio médico forense era el último lugar que le faltaba revisar sin éxito alguno, y entonces otra nube de miedo lo invadió. ¡Eh! Se lo robaron, se lo robaron. ¿Qué le voy a decir a Emma? Ahora su preocupación tomaba otro rumbo. Sería ya la medianoche cuando decide regresar a casa y pensó que no mencionaría para nada lo de aquel muchachito desconocido muerto por desgracia por una bala perdida. Llegó al edificio donde vivíamos en el cuarto piso. Las escaleras nunca le habían parecido tan pesadas para subir. La puerta del departamento estaba abierta de par en par. Y entonces, antes de entrar, nota que las veladoras ya se encontraban apagadas. Encuentra a mi madre sentada en el comedor esperándolo, todavía con la mesa puesta. ¿Qué pasó? ¿Sabemos algo?, preguntó con preocupación. Ya está dormido, después de la regañiza que le puse, le dijo mi mamá a mi papá. Pues, ¿qué pasó?, le dijo todavía con el sabor amargo que estas preocupaciones dejan en la boca. Mientras comes te voy diciendo
la hazaña de este escuincle irresponsable, le dijo, y comenzó a servirle la comida recalentada del día anterior. Seguramente le quitó el aguacate. Resulta que mi hermano se la pasó jugando con sus amigochos y se había puesto a dar machincuepas, se le salió de las bolsas el dinero del camión de regreso y lo perdió. Y entonces decidió, casi a la hora que debía que regresar, irse caminando desde Chapultepec hasta el centro histórico. Se le hizo tardísimo y llegó como a las 6 de la tarde. Temeroso de que lo fuesen a regañar, decide esperar en el parque cercano a que se hiciese más tarde y dejar que mis padres se fuesen a la cama y él llegar ya que estuvieran dormidos. Conforme iba pasando el tiempo, pasaba cerca mirando desde la calle esperando a que la luz de las ventanas se apagara, lo que obviamente no ocurría. Así que como a las 10 de la noche decide llegar solo para recibir la peor regañiza que le habían dado hasta entonces. Mañana me va a oír, se le va a olvidar lo que le diga, nunca se le va a olvidar lo que le diga, le dijo a mi madre. Pero al día siguiente no le dijo nada, pensando en aquel jovencito que en circunstancias desgraciadas había muerto, que le daba gusto que no hubiese sido mi hermano. Esta historia se le escuché a mi padre muchas veces y en diferentes épocas, y siempre se le llenaban los ojos de lágrimas cuando le pidieron que identificase a su hijo muerto. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos, me escuchan y adiós. Gracias. No andaba muerto, andaba de parranda.